Noches tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir el día la palabra de Dios. Ah, la porción bíblica que estamos llevando está en Lucas 8, versículo 10. Vamos a leerla para recordarla nuevamente. Les pido que me acompañen con la lectura. Lucas 8, versículo 10. Ya lo tienen ustedes. Es la lectura que hemos estado haciendo las últimas 3 semanas. Y dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El tema de hoy se va a llamar Dios evidencia el entendimiento. Dios evidencia el entendimiento. Este va a ser el tema para decirnos que Dios puede ponernos como pauta el que podamos entender o no podamos entender. ¿Les parece bien si oramos? Gracias, Padre Celestial, bendito Señor, glorioso y alabado Señor, soberano Rey. Te pedimos en esta noche que nos ayudes a llevar la palabra conforme tú lo has planeado, Señor, para que caiga en buena tierra y en nuestros corazones se produzcan, para que podamos dar frutos al 100 por 1, como dice tu palabra, Señor. Esos frutos espirituales que nos están esperando, para que nosotros podamos llevarlos a todos aquellos que de alguna manera tú has designado también, Padre Celestial. Sabemos que no somos nada, pero que al mismo tiempo tú nos has seleccionado para que podamos llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, para que podamos ir llevando a cabo cada una de las acciones que tú nos pides conforme a tu soberanía, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, por los que están escuchando, Señor. Te pido igualmente también por la mente, para que tenga una apertura. Y si algún corazón en este momento está sórdido, está alejado, Señor, está fuera de ti, te pedimos también para que tú lo recojas, lo restaures, Señor. Es el que tú vivas en esa persona, para que esa persona que tenga esa motivación hermosa de seguir tus mandamientos, de llevar tus preceptos, de tener tus estatutos, pero especialmente el amarte en absoluto hasta el último día. Señor, queremos seguir en esa promesa y no olvidar esa promesa que tú estás con nosotros hasta el final de los días, Señor Jesús. Esa promesa queremos llevar, pero la queremos llevar con una bandera en alto, Señor, en nuestro corazón, para que sea nuestra alma dando testimonio de ti, Señor, especialmente nuestro comportamiento ante los demás, para que a través de nosotros, Señor, también tú seas visto y ese ejemplo que tú nos das, Señor, sea reflejado, porque sabemos que no somos nosotros, sino tu Espíritu Santo el que verdaderamente se refleja con ese conocimiento, y que sea tu palabra partiendo los corazones para que la gente venga a ti en ese proceso de arrepentimiento, Señor. Úsanos, usa nuestras bocas, usa nuestras manos para que podamos nosotros también impartir las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu sagrado nombre. Lleva esta clase el día de hoy. Amén. Voy a empezar con una historia para hablar de cosas raras, ¿verdad? Porque son cosas raras. Imagínense que en 1998 aproximadamente, en ese año 96 aproximadamente, hubo una muchacha que tiene un síndrome que se le llama el síndrome de negación. Esta muchachita se embarazó y cuando se embarazó, por su periodo de embarazo, siempre estuvo bien amarrada de su estómago diciendo que no estaba embarazada. Simplemente era un retraso en su periodo. Esto lo extendió ella hasta los 9 meses. Cuando era la graduación de ellos, ese día le tocó dar a luz. Ella se fue al baño y en el baño dio a luz. Teniendo ese síndrome de negación, agarró al niño, lo estranguló, lo puso en una bolsa y obviamente cuando la supervisora la vio que estaba teniendo tanta sangre, fue y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella le dijo, simplemente es un periodo. Entonces, cuando el intendente fue a limpiar el baño, sintió el peso de la bolsa y se dio cuenta que el peso era más que lo que se podía tirar en el baño y pudo encontrar al niño. Esta persona, obviamente, por todo el embarazo, se le dio lo que se le llama el síndrome de negación. Simplemente para ella no estaba embarazada. Ahora usted puede decir qué es lo que pasó, porque en el entendimiento, pues si 9 meses falta el periodo, está creciendo tu cuerpo, automáticamente, pues tú sabes que estás embarazada, y especialmente la mujer, ¿no? Porque está teniendo este proceso. Sin embargo, la mujer no tuvo la capacidad de entender.
Ahora, estoy hablando de algo muy íntimo que es en el cuerpo de la persona para precisamente llegar a los puntos a los cuales hoy vamos a tratar. Esos puntos de que se escucha en la palabra de Dios que dice, pero hablaremos por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y muchas veces cuando vemos estos ejemplos en lo natural, nos ayudan a entender que en la soberanía de Dios hay gente que tiene negación. Y esa negación es que viendo todas las evidencias, dándose cuenta de que todo estaba incorrecto, conforme ella tenía un punto de vista, ella sostuvo un solo punto de vista. ¿Cuál era el punto de vista que ella sostuvo? Ella sostuvo que estaba con un retraso en su periodo. No estaba embarazada. La pregunta es, ¿estaba equivocada o no estaba equivocada? Pues la respuesta es sencilla, estaba equivocada y el producto fue que tuvo un bebé a los 9 meses, del cual por esa misma equivocación ella asesinó. Este caso le llevó a ella para 2 o 3 años de cárcel, no recuerdo exactamente, de una sentencia de 15 años, pero el juez dijo que era más lo que le iba a dar en el corazón cuando ya tuvo el entendimiento, y aquí es donde está la siguiente parte que quiero que pongan atención. Duró 3 años estudiando diseño de modas para darse cuenta que estuvo embarazada un día y que tuvo un bebé y que su bebé murió y murió bajo sus manos a los 3 años. Después, cuando ella tuvo esa revelación, vamos a decir así, se le quitó esos lentes de oscuridad, se le quitó esa neblina de su cabeza, fue que entendió que ella había matado a su propio hijo. Ahora, ¿por qué estamos entendiendo esta palabra de esta manera? Porque tenemos que entender que en este caso la responsabilidad, nosotros decimos, es totalmente de Dios, pero como podemos empezar a decir, probablemente no es la responsabilidad de Dios, sino en su soberanía, Él te permite que tú sí veas toda la realidad, pero posiblemente lo que está mal es tu entendimiento. ¿Sí va quedando claro? Muchas veces nosotros nos negamos, ¿no? Voy a darles otro ejemplo más. Ustedes han de conocer que aproximadamente hace unos, básicamente 30 años aproximadamente, hubo un caso muy sonado y el caso se le llamó The Bird, o sea, el pájaro. ¿Por qué el pájaro? Bueno, esto era una persona catatónica. ¿Sí saben lo que es una persona catatónica? Bueno, una persona catatónica toma una forma y en esa forma se queda, pero no se mueve en las 24 horas. O sea, ni aún para las necesidades básicas se mueve, y me estoy refiriendo a comer, ir al baño, no se mueve. Entonces, en este caso, esta persona es un tipo de esquizofrenia, la catatonia, y en la esquizofrenia, esta persona se quedaba como un pájaro, se quedaba viendo a la ventana. Ok, esa persona tenía oídos, no escuchaba, ojos, no veía, y un corazón que no entendía. Todo en lo natural estaba bien. Escuchen, no había ningún problema. ¿Cuál era? No había conexión entre el cerebro y la persona. ¿Les está llamando la atención esto? Bueno, si les está llamando la atención, ahora empiecen a tratar de imaginarse esto, pero en el mundo espiritual. ¿Dónde está el entendimiento espiritual y dónde están nuestros sentidos espirituales? Voy a darles un ejemplo más. Si les gustan los ejemplos, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que tiene mucho miedo? Cuando una persona que tiene mucho miedo puede entender cosas que no son correctas. Cuando yo estaba estudiando en México, aproximadamente en 1996-98, hubo un caso muy sonado en la central camionera de Jalisco, Guadalajara, de hecho. Esta persona tuvo un problema en su rancho. Ustedes saben lo que es un rancho, ¿no? Allá se llama rancho a un lugar chiquito donde casi no hay nada. No es una población, si casi nomás hay 3, 4 casas. Pero resulta que esta persona conquistó a la hija del presidente municipal, y esta persona, cuando la conquistó, pues obviamente tuvo sus amoríos completos, y el presidente municipal quería que se casara con ella y él decidió no casarse. Entonces el presidente municipal le dijo, te voy a matar. Entonces para salvar su vida, ¿qué creen que hizo? Dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Entonces empezó a subir los cerros, subió por los cerros hasta que pudo llegar a una población, y en esa población le prestaron dinero explicando él lo que le estaba pasando. Y en esa población le dieron el dinero y él se fue hasta la central camionera de Guadalajara. Ok, ahí en Guadalajara, pues obviamente no conocía a nadie. Ni si usted sale de un rancho a una ciudad, pues se va a dar cuenta que la vida es totalmente diferente. Entonces, cuando él llegó a la ciudad, vio toda la vida diferente, no había comido, no sabemos por cuántos días. Este ejemplo quiero que lo escuchen. No había ¿qué? Comido.
Y también vamos a trasladarlo a lo espiritual. ¿Qué pasa cuando tú dejas de comer la vida espiritual? Cuando tú dejas de comer tu Biblia, cuando dejas de comer la palabra, ¿ok? Exacto, empiezas a enflacar. Pero bueno, quiero seguir con la historia para que sigamos en ese comentario. Entonces, esta persona llegó, se sentó ahí en la central y vio que vino uno con los mismos tipos de atuendos que ellos utilizan, que son como unos tipos de zarapes, pero tienen grabados. Cuando lo vio el grabado, dijo, este es el que me quiere matar. Generalmente allá mucha gente camina por dentro con los zarapes, camina con el zarape por dentro. Entonces iba caminando con el zarape por dentro, esta persona sacó un machete que traía y le cortó la cabeza. Ok, cuando fue llevado o nos lo llevaron a la entrevista, él nos decía, es que yo pensé que era la persona que habían mandado para que me matara. Estaba actuando, ¿por qué? Por miedo. Pero tuvo una visión, ¿qué? Distorsionada de la realidad. Cuando tenemos miedo, la vida se distorsiona porque queremos salvar nuestra vida y todo es diferente y todo, obviamente, tenemos que tener muchas precauciones. Entonces, cuando tenemos miedo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos actuando de una manera incorrecta. Y esto lo vamos a trasladar también a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tenemos miedo por ciertas cosas que estamos haciendo o por ciertas cosas que no debemos hacer, que también nos pasamos al revés, ¿verdad? Nos pasamos de valientes. Y este es el ejemplo contrario. Entonces, una persona que se considera muy valiente, se considera que es intocable o incluso se considera que no le pueden hacer ningún tipo de daño. Ahora imagínese usted que se enfrenta con una persona que se considera que no se le puede hacer ningún tipo de daño. Esta persona va a querer gobernar en su vida y en la mía. Ahora la pregunta es, ¿esa persona está actuando en lo correcto? No. ¿Qué es lo que le está faltando? Entendimiento. ¿Se está dando cuenta? ¿Qué le está faltando a la gente? Entendimiento. ¿Hay negación? Falta de entendimiento. ¿Hay miedo? ¿Hay tensión? Vamos a decir un poquito de orgullo. Pero ahora les voy a dar otro ejemplo más. Una persona que tiene mucha tensión y está enojada, ¿qué le pasa? Pierde el sentido de la realidad. Y fíjese bien, la consecuencia más grande del enojo es la muerte. Igualmente, se puede usted enojar y morirse de un paro cardíaco, que igual usted puede tomar incluso hasta sus propias manos para matar a alguien. O sea, Dios no congenia para nada con el enojo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos estamos enfrentando a niveles de ¿qué? De muerte. Y no nada más es la muerte física, sino nos estamos enfrentando también a muerte de nivel espiritual. Hasta aquí estamos aprendiendo. Ok, ¿qué es lo que le estoy tratando de comunicar en este momento? Bueno, que la particularidad del ser humano es que nosotros somos tan débiles, pero tan pequeños, que simplemente cualquier cosita puede que nos nuble el entendimiento, nos niegue la realidad, o puede ser que incluso nosotros mismos salgamos de esa realidad. Y de ahí una persona dijo anteriormente que cada persona es un mundo, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Pero déjeme decirle que no. Todo lo contrario. Dios hizo un mundo para todas las personas. Así que es todo lo contrario. Al revés, ¿verdad? Jesús no lo aclara, ¿verdad? Es un mundo ¿para quién? Para todos nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Bueno, si todo esto sirve, hay que dar pasos específicamente para entender por qué Dios dice a estas personas, vamos a cegarles el entendimiento. ¿Usted cree que Dios pudiera hacer eso? Pues bueno, hemos estudiado hasta el día de hoy que Dios es ¿qué? Soberano. Y cuando Dios es soberano, hoy vamos a agregar todas las demás cosas. Dios es quien tiene la libertad absoluta de ¿qué? De crear, separar, elegir, ejecutar, ¿conforme a quién? A su propia voluntad. Nadie más, solo Dios. Nosotros podemos tratar de hacer una copia de Dios, pero solo Dios es el que puede hacer eso. Si hasta aquí me está siguiendo, entonces ¿Dios permite que nosotros seamos tentados con la palabra? No. Instruidos con la palabra y entendamos conforme a qué? Conforme a nuestro corazón. Escucha esa combinación. ¿Está escuchando esa combinación? Dios permite que seamos instruidos con la palabra, pero vamos a ser conforme a qué? Conforme a nuestro corazón. Y aquí hay algo que uno tiene que pensar. ¿Cómo anda mi corazón
a nivel espiritual. Y esta es una reflexión bien profunda. Y ahora entonces vamos a corregir algo que se ha hablado mal en la parábola de los 4 terrenos. Jesús no está hablando a gente que no es creyente. Escucha esto. Jesús está hablando a gente creyente. Y especialmente está hablando a sus discípulos. Levante la mano. Somos sus discípulos de Cristo. Bueno, y si usted es discípulo de Cristo, entonces Jesús quiere hablar con usted. Le quiere dar su palabra, pero quiere que usted y yo aclaremos nuestro entendimiento. Fíjense, les voy a dar un ejemplo con los mormones. Los mormones dicen que hay 3 cielos. Así que por muy mal que nos vaya, podemos llegar al tercer cielo. Ahora, si nos va muy, pero muy bien, podemos llegar a ser como Elohim y tener mundos de mundos y mujeres de mujeres. ¿A poco a los hombres no se nos agrada como que tener muchas mujeres se escucha bien, verdad? Y tener muchos hijos. Y entonces en esto, si a usted le va muy mal, le va muy, pero muy mal, lo más mal que puede llegar es al tercer cielo. ¿Por qué? Porque el infierno está reservado para Satanás y sus ángeles y para la bestia. Wow, qué cómodo, ¿verdad? Pero esta religión viene cegada desde el entendimiento y la misma palabra de Dios hace la prevención. Dice que Smith se encuentra con un ángel, este ángel le llaman Moroni, este ángel Moroni le da unas tablas y estas tablas le dicen que esta es la revelación del Nuevo Testamento de Jesús cuando vino ¿a qué? A las Américas. Así que nada que ver con Israel, nada que ver con... No, es la parte que Jesús hace y es revelada, ¿por qué? Porque estamos en las Américas. Entonces, ¿nosotros qué somos? Americanos. Entonces, ¿cuál es el evangelio que tenemos que llevar? Pues el de Jesús en las Américas, ¿cierto? No, se oye bonito, ¿verdad? Pero ahora, estas personas han tenido ya un imperio completo bajo un solo precepto. Un ángel de luz se le presenta a John Smith y John Smith hace toda una religión bajo esta condición. Cuando la Biblia literalmente te dice, si un ángel de luz viene y te da un evangelio diferente al que yo les he enseñado, ¿qué dice que le tenemos que llamar? Vamos a decirlo en la palabra de español actual, maldito. Anatema, maldito. Ok, ¿por qué si está esa palabra, John Smith no tuvo la capacidad de filtrarla? Cuando se supone que John Smith era obviamente como nosotros. Ya, era un cristiano. Entonces, no tuvo la capacidad de filtrarla, pero sí fue usado por el ángel de luz, es decir, por Satanás, para realizar una religión que desvía completamente de la palabra de Dios. Y hace unas conjeturas tremendas. No voy a hablar de eso porque si no se van a querer hacer mormones, ¿no? Sí conviene. Ya cuando uno empieza a ver, no, sí conviene, sí, se siente bonita las cosas que ellos dicen. Así que no me voy a detener en eso ahorita. Pero lo que me voy a detener es específicamente que estamos hablando de qué. Dijimos que Dios dice para que teniendo ojos no vean y para que viendo, pero no vean, para que teniendo oídos no escuchen y para que no entiendan en dónde. Lo vimos la semana pasada, en su corazón. Si tu corazón es de piedra, entonces no puedes decir que entiendes. Wow. Podría darles otros ejemplos más, ¿no? El testigo de Jehová, por ejemplo, que tomaron la Biblia de Roosevelt y Roosevelt dice, el infierno no existe porque Dios no es un Dios que condene a nadie. Y quitaron del libro de Mateo, de Marco y de Juan, también de Lucas, todas las veces que se repite la palabra ajena y ya no la traducen, simplemente le ponen un asterisco. Bueno, conforme a la Biblia dice que si tú cambias una tilde, una J, que es decir, una G en hebreo, que es básicamente el inicio del nombre de Dios, se le llama ¿qué? Simplemente otro maldito, otro anatema. O sea, no puedes cambiar ni una sola J. Y estás maldecido si lo haces. Y ellos no solamente una J, sino cambian frases completas, incluso cambian palabras completas y sentidos completos para poder explicar que el infierno no existe. Otra vez, ¿qué está pasando con toda esta gente? Bueno, Roosevelt era muy inteligente, ¿no? Él quería que la naturaleza humana se manifestara en ellos. Vamos entendiendo. Ahora, estoy hablando que la gente que inició los testigos de Jehová también era ¿qué? Cristiana.
Ujú. ¿Quieren que les diga una más y ya con esto termino esta parte? La de la luz del mundo, famoso Aarón. También se le presenta un ángel de luz, le dice lo que tiene que hacer, camina hasta Guadalajara, allá se supone que es el imperio, se hace una super iglesia, se vale porque los ángeles te hablan, ellos son medios ángeles, como son medios ángeles, no tienen un sexo definidos, son medios hombres, medios mujeres, pueden determinar sus sexos, son asexuales, dicen ellos, así que si sueñan contigo, pues bueno, ya tienes una noche maravillosa. Cuando, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros no somos ángeles, sino que nosotros somos seres humanos creados por Dios y los ángeles son ángeles. O sea, son grupos diferentes, o sea, mezclamos una cosa con la otra. ¿Por qué estoy trayendo todo esto? Porque ahora en la actualidad nos reímos y decimos, esos judíos que no pueden entender quién es el Mesías. Bueno, estos cristianos que han torcido completamente las escrituras. Y ahora tenemos cristianos que están peleando la parte de la legalidad sin fundamento. Yo tuve una experiencia tremenda el día primero que hablé con mi mamá y me dijo, ¿tú eres de esos de la religión que se reúnen sin hacer caso al gobierno? Y mi corazón brincó de gusto diciendo, no mamá, yo no me reúno porque yo sí estoy haciendo caso al gobierno, porque yo entiendo que la palabra de Dios dice que tengo que obedecer a las autoridades cuando no están en contra de la palabra de Dios. Así que hoy mi oración igual para ustedes, igual ustedes también tienen que tener esta oración tremenda y perfecta para ustedes, que nadie les engañe, les cambie el evangelio y les dé un evangelio que es incorrecto o que esté fuera de la realidad. Por eso, siempre cuando alguien les hable una verdad, ustedes tienen que ir a la Biblia, cotejarlo con la Biblia, trazarlo con la Biblia, ir con sus ancianos o con gente conocedora para que esta persona nos ayude también a entender. Pero principalmente tenemos que ir con Dios para decirle, Señor, ¿esto es realmente tu voluntad? Porque como nos dimos cuenta, mucha gente anda buscando los misterios, pero bíblicamente no son misterios, son que secretos guardados en la Biblia que nosotros tenemos que entender para poder dárselos a quién, a los otros. Pero si nosotros no entendemos qué es la soberanía de Dios, ¿cómo vamos a poder enseñarles a los demás que todo lo que decide Dios es correcto? Voy a volver a repetirlo. Todo lo que decide Dios es correcto, incluyendo esta pandemia. ¿No se oye bonito el evangelio este? No, pero este es el verdadero evangelio. Entonces hay que pedirle a Dios que no nos engañen, que no nos desvíen nuestro corazón de la verdad. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo la contextualización del problema? Bueno, vamos a entrar entonces a buscar una respuesta conforme a la Biblia de por qué algunas personas tenemos que estar cegados o tenemos que estar sordos o tenemos que estar con un corazón duro, es decir, con entendimiento mal, negación, desviación de la verdad de Dios. Esto es muy importante para que nos ilustre nuestra vida, para nosotros saber qué tenemos que hacer en un futuro si una verdad viene que es contraria a la verdad que nos han enseñado. ¿Estamos listos? Vamos a la escritura original que se toma este versículo bíblico que Jesús nos repite y vayamos, por favor, a Isaías 6, versículo 9 al 10. Isaías 6, versículo del 9 al 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. ¿Y qué dice? Y no entendéis. Otra vez, ¿cuál es el problema? El entendimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, el problema es el entendimiento, porque cuando lo pasamos bajo nuestro filtro humano, podemos entender muchas cosas que no son correctas conforme a la realidad y la verdad de Dios. Ved por cierto, dice, mas no comprendáis. ¿Cómo? No comprendas. O sea, si no entiendes y no comprendes, entonces, ¿cómo puedes actuar? Bajo tu propio, ¿qué? Criterio. Y ahora sí voy a utilizar esa palabra católica, bajo tu libre albedrío, porque ya no es tu voluntad. La voluntad tiene que ser siempre sometida ¿a qué? A la divinidad de Dios. Nuestra voluntad en conciencia debe estar siempre sometida a la voluntad de Dios. La libertad de albedrío es porque yo tomo, ahora sí como dicen, mi mochila, mi casco y me voy yo solito. Yo hago lo que yo quiero. En este caso, fíjense qué tremendo está la sentencia. Oíd bien y no entiendes.
¿Cuándo ustedes fueron a la escuela y les empezaron a hablar sus primeras clases en inglés? Por lo menos a mí. Y yo decía, pues creo que no entiendo nada. ¿Mis oídos estaban buenos? Sí. Entré a la universidad y empecé a escuchar las primeras clases en inglés y yo decía, pues bueno, me pasé una muy buena hora, porque de entender, no entendí nada. Y aquí en este versículo usted puede aplicarlo. Oíd bien, pero no entiendes. O sea, me saqué toda la cerilla ese día, yo me acuerdo, ¿no? Me saqué todo, me los limpié, me puse agua oxigenada, más aún, sin embargo, no entendí nada. Y pues obviamente si no entendí nada, aunque yo estaba viendo todo, no podía comprender. Yo he visto gente que está viendo los programas, ¿no? Y a mí me da risa a veces ponerme en programas de los chinitos, que a veces están diciendo cosas y nomás estás viendo las imágenes y empiezo yo a hacer, jugando las traducciones, ¿no? De lo que están diciendo, porque no estoy entendiendo nada. Entonces, la vida espiritual se puede convertir en eso. O sea, que aun cuando yo estoy leyendo toda la Biblia todos los días, supuestamente estoy orando, bien contento, bien gozoso, pero verdaderamente no estoy entendiendo cuál es la gloria de Dios que vive en mí todos los días. Y si yo no entiendo eso, ¿cómo lo transmito? ¿Cómo se lo doy a los demás? ¿Por qué? Porque hemos entendido que el misterio es poder entender el secreto para podérselo comunicar a los demás. Entonces vamos a seguir. 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón, ni se convierta. ¿Y qué dice? Y haya para él sanidad. ¿Se da cuenta la división que hay de este versículo? Hay una consecuencia tremenda cuando tu corazón es engrosado. Cuando hay un corazón engrosado en lo natural, significa que estás cerca de que te dé un paro cardíaco. Un corazón engrosado pesa más muscularmente y empieza a caer en tu estómago, te empieza a causar agruras, dolores de intestinos, te empieza a causar dolores de pulmones, te empieza a paralizar tus manos, pero tú no lo sabes porque crees que son síntomas de la circulación y efectivamente está relacionado con la circulación, pero está más relacionado con que tu corazón está más pesado de lo normal y estás ya a punto de ¿qué? De morir. Fíjense lo que nos está diciendo Dios, engruesa el corazón de este pueblo. O sea que les está diciendo, ponlos en coma, ponlos a punto de ser fulminados. Yo no sé si a ustedes le pesan estas palabras, pero a mí me pesan muchísimo, porque yo no sé si en un momento de la historia o de la vida, Dios diga, pon a Luis en coma, que ya no entiende espiritualmente nada, que esté engrosado su corazón, que esté ya a punto de morir. ¿Se acuerdan? Por ahí hay una historia de dos profetas, ¿no? Y este profeta viene y Dios le da una instrucción y le dice, Señor, usted no se puede quedar a comer ni nada. Usted vaya y dígale el mensaje al rey y se va. Y se tiene que ir por el lado contrario. Ni coma ni beba. Y el mensaje se lo da Dios. Hay un profeta viejo que ya Dios ya no habla con él. Y sus hijos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Vino uno de Israel aquí a Jerusalén y viene a traer el mensaje al rey. Y dice, yo quiero hablar con él. ¿Para dónde se fue el profeta de Dios? Y ya le dice, para este lado. Y se va corriendo, lo alcanza en su burrito, le dice, hey, ven a comer conmigo. Él le dice, no, a mí me dieron la instrucción de no comer ni beber nada, ¿verdad? La instrucción está clara, no comer ni beber nada. Y él le dice, un ángel vino y me dijo que tú puedes venir a comer a mi casa. Escuche, escuche lo que está diciendo. ¿Un corazón qué? Un corazón que estaba agravado por el tamaño, agravado por el orgullo. La pregunta es, si había un profeta de Dios ahí, ¿por qué Dios no le habló a él? ¿Y por qué trajo a otro? Y de más lejos, y más joven. Pero ¿cuál fue el problema del profeta nuevo? El más joven, del que vino a traer el mensaje, que no escuchó la voz de Dios, sino escuchó la voz de ¿quién? Del profeta. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas veces usted escucha la voz del profeta de su iglesia que nada tiene que ver con la palabra de Dios o con la Biblia? Sí, porque un profeta no viene a ser un brujo ni un adivino para predicarle su futuro que usted va a tener. O sea, esto es lo que le va a pasar. No, un profeta viene a exhortarle su vida espiritual. Un profeta viene a decirle lo que espiritualmente quiere que Dios le dé a usted. Tengan cuidado cuando vengan ese tipo de profetas, porque probablemente Dios le está guiando a usted por su vida espiritual y luego viene el profeta y le desvía por una parte
que no es correcta. ¿Por qué? Simplemente porque quizás ese profeta ya está engrosado su corazón. ¿Qué es lo que pasó? Dice la Biblia que este profeta fue que en el camino un león lo destrozó, no se lo comió, nomás lo destrozó. Y después este profeta viejo viene y lo lleva y le dice, entiérrenlo y cuando yo muera lo entierran conmigo. Digo, me entierran a mí con él. ¿Por qué? El sentimiento de culpa. Imagínense ustedes que estén trabajando en los ministerios, y voy a desviarme un poquito porque esto no es de ministerios, pero nos toque a nosotros llevar un ministerio en el cual ya Dios no nos esté hablando porque nuestro corazón esté engrosado. Porque nuestro corazón esté agravado, porque nuestros oídos ya no funcionan espiritualmente. Ahora quisiera preguntarle a usted, ¿cómo se sentiría si el día de hoy llega Dios y le dice, estás en esta situación, tus ojos no pueden ver, tus oídos no pueden escuchar y tu corazón está engrosado? Estamos como comatosos, estamos enfermos, estamos en terapia intensiva. Mis hermanos, pero no nos damos cuenta. ¿Vamos bien hasta aquí? Hagamos esta reflexión bíblica entonces. Quizás usted no ha reflexionado estos puntos o posiblemente ya lo hizo. Las dos escrituras tienen el mismo mensajero. ¿Se dio cuenta de eso? En el Antiguo Testamento, el mensajero es ¿quién? Isaías. ¿Profeta de quién? De Dios, ¿verdad? En el segundo es Jesucristo, ni nada menos, también considerado como profeta según las escrituras. O sea, a ver, entonces déjenme entender un poquito, no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo es eso que Dios utiliza a profetas para llevar un mensaje, pero de acuerdo a la palabra que estamos leyendo, sus ojos no ven, sus oídos no escuchan y su corazón está engrosado? O sea, no hay entendimiento. ¿Para qué es necesario agarrar dos de los mejores profetas, vamos a decirlo de esa manera, o de mayor peso que tienen en la historia de la Biblia, aunque todos tienen el mismo peso? La palabra de Dios es palabra de Dios, pero me refiero en cuanto a la aportación para un mensaje que no va a funcionar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y Jeremías es el ejemplo de eso, ¿no? Tú ve y diles, Señor, no me hacen caso, tú ve y diles. Tú ve y diles. El mensajero siempre tiene que ir a dar el mensaje. Por eso Jesús dice, Israel, ¿tú qué matas a quién? A los profetas. Escuche, el mensaje que proviene es de Dios y sabemos que no va a ser aceptado o comprendido. Y es una exhortación espiritual, pero una exhortación espiritual que nunca va a llegar al que va a ser exhortado. A ver, ¿cómo está eso? No sé si me está captando la idea. Envía a profetas para realizar una exhortación que no se entiende para hacer ninguna corrección. Cuando alguna persona llega y te hace una exhortación, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, si es de Dios, corregir. ¿No será una pérdida de tiempo de parte de Dios? O sea, mandar ni nada menos, ni nada más que a Isaías, ni nada menos, ni nada más que a Cristo Jesús en carne, obviamente estamos hablando de la gloria de Dios encarnada, a dar un mensaje y decir el mismo mensaje, que no van a qué? Escuchar, ver y un corazón sin entendimiento. Voy a hacerlo en esta pregunta y ahora usted póngalo. ¿Cuál es el objetivo de Dios de proclamar un mensaje que al mismo tiempo no puede ser oído, ni visto, ni mucho menos puede transformar un corazón? ¿Se ha puesto a pensar en eso? La respuesta más sencilla, y lo vamos a decir así, es porque Dios es soberano, ¿verdad? Y dijimos que Dios hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el administrador del mundo. Él sabe cuándo y dónde y cómo se deben de hacer las cosas. Uno no, pero Dios sí. Permítame darle un ejemplo secular para que sea todavía más claro. ¿Alguna vez algunos de ustedes cuando se iban a casar, qué les dijeron sus padres? Ese chavo no te conviene, esa chava no te conviene. No, fíjate que es bien vicioso, es bien alcohólico. No, fíjate que es bien coscolina. Piénsalo dos veces antes de casarte, lo viene de muy mala familia, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el que se va a casar o la que se va a casar?
yo lo puedo cambiar. Yo puedo hacer que Él cambie su corazón. Y se conviertes en ese momento en Dios. ¿Tus ojos están qué? Cegados. Todo el mundo te está diciendo la verdad y tú estás en negación. ¿Para qué te sirvió el mensaje de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu abuelo o de quien tú quieras? Hasta del vecino que te viene y te dice, no conoces a esa mujer, no conoces a ese hombre, no sabes cómo es. Usted no se preocupe, yo tengo todo bajo control. Y aquí está el problema del ser humano. El ser humano cree que tiene todo bajo control. Y todo está bajo su propio entendimiento, bajo su propio discernimiento, bajo su propia comprensión. ¿Y dónde dejamos a Dios? La persona no tiene las cualidades correctas, yo lo corrijo, yo la corrijo. No se baña, no te preocupes, yo le compro jabón lejía y vas a ver que se baña. Toma mucho, no te preocupes. Le gusta ir al baile y eres cristiano, no, ya no va a ir a bailar porque se va a quedar conmigo a orar. Sí, como no. ¿Sí se fijan? Ese es el gran problema. Oídos, ojos, y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Díganlo, estamos tercos. Nos administramos en el mundo, nos hacemos del mundo, caminamos en el mundo y creemos que el mundo tiene la razón. ¿Cómo ve? ¿Estamos qué? Tercos. Empezamos a entender las razones por las cuales Dios dice, engruésales el corazón. Pues ya está engrosado, pues qué más, más vale poquito más, ¿no? Pues ya está engrosado, pues dale un poquito más. ¿O no? Chiquito, ¿verdad? Un pequeño nada más. Mis hermanos, pero la palabra de Dios nos ayuda definitivamente a entender por qué razones Dios no nos permite a veces que podamos entender. O cuáles son las razones por las cuales nosotros nos alejamos de Dios. Y déjame decirte entonces, que es el punto primero que vamos a ver, tu juicio te aleja de la verdad de Dios. Tu juicio te aleja de la verdad de Dios. Escúchenme con un corazón bien tremendo. ¿Quién es el que entiende las cosas? Tu percepción. Pero cuando tú percibes, todo se puede cambiar, porque es tu percepción. Pero hay veces que dices, pero ahora puse atención. Y cuando pones atención parece que la percepción inicial cambia. Ojo, nunca te dejes llevar por la primera vista, por el primer impacto. Ay, no, espérate, porque el mundo dice que el amor a primera vista. Ya, la Biblia te dice que no es correcto. Tienes que percibir, que significa haber entendido, comprendido y introducido en tu cabeza que las cosas son conforme Dios las ha designado. No, pero amor a primera vista, ¿verdad? Olimos al zorrillo, huele bonito y nos vamos sobre el zorrillo porque tiene mucha feromona, ¿no? O sobre la zorrilla, ¿no? ¿Sí se fijan? Y les estoy diciendo por qué, porque ese es el animal que huele más feo, pero del cual hacen los perfumes más caros. Y eso sin contar a los conejos, ¿verdad? Que se hacen esencias fijadoras tremendas. Imagínense, de lo más apestoso se hace lo mejor, lo más fijo. Tengamos cuidado, mis hermanos, no podemos llevarnos con la primer percepción. Tu respuesta número 1 es, tu juicio te aleja de la verdad de Dios. Cuando uno empieza a decir esto es correcto, esto es incorrecto, esto se acomoda y esto no se acomoda, tenemos problemas. En forma general, nuestro pensamiento en ocasiones nos produce ilusiones. Repita conmigo, yo no quiero tener ilusiones, yo quiero tener las verdades de Dios. Yo no quiero tener ilusiones, yo quiero tener las verdades de Dios. Las ilusiones nos llevan a desviaciones
del camino de Dios. Y escuche esto, hacer las cosas no es mejorar el camino de Dios. O sea, el camino de Dios va a ser siempre el mismo. El obedecer a Dios es meternos en el camino de Dios y mantenernos en su postura, no en la postura de otro. A muchos yo los escucho a escuchar de varios predicadores de muy buen prestigio y gracias a Dios por ellos y por sus vidas. Pero de repente te das cuenta que estás metiéndote en el camino del predicador y en la postura del predicador y se te está olvidando el mantenerte en el camino de Dios. No vaya a ser que Dios te diga, ok, está bien, llégale por ahí, que te vaya bien y bueno, vamos a poner tus oídos un poquito sordos, tus ojitos un poquito ciegos y tu corazón un poquito duro para que por mucho tiempo aprendas y después vas a venir por el camino difícil porque ahora te voy a enseñar cuál es mi verdadero camino. Porque Jesús lo dijo muy claro, que todos los que puso en las manos su Padre Celestial, ninguno se le perdió. Pero entonces puede ser que tengamos un camino duro, empedrado y quizás con muchos golpes y quizás hasta con espinas, ¿verdad? Porque quizás entremos por nopales, ¿no? Por ahí como me pasó a mí una vez. Y vayas a tener que venir con espinas en todo tu cuerpo y te tengan que sacar esas espinas para ser curado. Tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos del camino de Dios. No importa quién es el predicador. Si el predicador no está diciendo las cosas conforme Dios las está estableciendo, ¿qué tenemos que hacer? Como los debería. Vaya a su Biblia, revísela, léala, medítala, póngase en comunión con Dios y usted sabe que usted tiene la gloria de Dios en usted para decirle, Señor, no me quiero salir de tu voluntad. ¿Vamos bien? Entonces podemos llegar a esta primera conclusión. ¿Mi interpretación o pensamiento es el correcto y agrada a Dios? No. ¿Cuál es el origen de la naturaleza humana del hombre? Repítalo conmigo, caída. Así que la mayoría de nuestros pensamientos caídos nos pueden llevar ¿a qué? A conclusiones caídas. Por eso dice que para buenas obras fuimos hechos, pero somos buenos, hacer buenas obras es dependiendo de quién, de la palabra de Dios y que verdaderamente hayamos tenido, y voy a insistir, un nuevo nacimiento espiritual. ¿Estamos bien o está muy pesado? ¿Estamos entendiendo? Desafortunadamente, llega el momento en que no estamos dando alimento sólido a nuestra conciencia y nosotros mismos generamos engaño. ¿Qué les dije? Que nosotros mismos nos engañamos. Hace unos días escuché una persona religiosa que dijo, yo no sé por qué no podemos aceptar un nuevo concepto bíblico. Si se tienen relaciones sexuales como un nuevo estilo de vida, pues no hay ningún problema. Simplemente no critiquemos, porque Dios no quiere que critiquemos lo que hacen los demás. Ok, nos amoldamos al mundo y generamos nuestro propio engaño. Quizás a ti te gusta tener relaciones fuera del matrimonio y pues quieres que se amolde esta verdad a tu vida. Jesús no dice eso, la Biblia no dice eso, entonces ¿estás en qué? En pecado. La realidad es que si tienes relaciones antes del matrimonio se le llama fornicación. Si las tienes dentro del matrimonio con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, se le llama adulterio. Pero podemos vivir el engaño, ¿no? O no, se valen los triángulos amorosos. Wow, ¿cómo? ¿Cómo que triángulos amorosos? ¿Se vale? Bueno, este predicador estaba hablando de esto, que habría que hacer estos cambios aceptables a la conciencia. ¿Por qué? Porque ya es una forma de vida. Nos estamos, ¿qué? Autoengañando. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que mucha gente se va al Facebook y tiene 50,000 vistas ya. Y muchos aplaudiendo y muchos diciendo, tiene la razón, tenemos que cambiar. Somos revolucionarios del Evangelio, ¿verdad? Sí, Dios nos mandó a ser revolucionarios del Evangelio. No, nos mandó a predicar su verdad sin que la cambiemos. ¿Se fija? Ahora, le estoy dando quizás un poquito pesados los ejemplos, pero quiero que entienda que tenemos autoengaño. Ahí va otro autoengaño y quizás no les va a gustar mucho. A los pastores ya no cuidan a las ovejas cuidan a los pastores.
¿Ya? Son los que las alimentan, los que los andan llevando, caminando, arreglando, incluso algunos hasta les limpian los zapatos, les cargan la bolsa. Oye, espérame. O sea, ¿que no se supone que el pastor es la representación más máxima de un ministerio de servicio? Cuidado, no es así. O sea, Cristo dijo que el que quiera ser grande en los cielos, ¿qué tiene que hacer? Servirle a los demás. No es al contrario, mis hermanos. Pero como estamos en otro rollo, ¿qué es lo que queremos? Que un día también a nosotros nos levanten el portafolio, nos limpien los zapatos, también caminemos y que cuando lleguemos al estrado, si es posible, también me levanten a mí y si no toco el piso mejor para que crean que estoy levitando, ¿verdad? Cuidado con las emociones de nuestros corazones. Cuidado con las motivaciones internas, porque podemos generar autoengaño. Y a esto, como dijimos, que se le llama tu propio juicio. Y tu propio juicio dijimos que te aleja de ¿qué? De Dios. Ahora, eso no quiere decir discernimiento, muy diferente. Muy diferente discernimiento a tu propio juicio. Espero que ninguno de nosotros estemos autoengañados para hoy, ¿verdad? Leamos la escritura en Isaías 44:20 para continuar reforzando este tema. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué te alimentas? Antes de leer la palabra esta, pregúntese, ¿de qué te alimentas? ¿De qué te alimentas? ¿Ok? Ahora vamos a leerla para que usted se cuadre más en el entendimiento. Isaías 44, versículo 20. Dice, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ay, Dios mío. ¿Más fuerte lo quiere? Dígame, ¿quién se alimenta de cenizas? Ok, cenizas es un alimento ya procesado o posiblemente algo que existió, ¿verdad? Pero nadie se come las cenizas más que las termitas, por ahí algunos animalitos más. Pero las cenizas generalmente ya vuelven a la tierra. Mis hermanos, nadie se alimenta de lo que ya no sirve. Ahora imagínense que usted le digan, de cenizas se alimenta. Ahora, esto que, se lo voy a poner un ejemplo más clarito. Hace unos días el seleccionador de la selección mexicana, por los que son mexicanos, ¿verdad? Dijo, o le preguntaron más bien, por qué ya no seleccionas al Chícharo Hernández, no? Y él dijo, porque el Chícharo Hernández no anda bien, no está haciendo un buen juego. Ya no se está alimentando en el trabajo que está haciendo, es decir, ya no está haciendo sus juegos correctos, sus entrenamientos correctos, sino que está en otro lado. Y lo dice, si fuera por historia, llamaríamos a Hugo Sánchez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos podemos alimentar de ¿qué? De historia, de cenizas. Muchos de nosotros es que yo fui un gran predicador. No, es que yo fui al Instituto Bíblico 50 años. No, es que yo llevé asambleas grandes. No, yo llevé la palabra a estadios completos y ahora veme, aquí estoy. No te alimentes de cenizas, eso es puro orgullo. Aliméntate de ¿qué? De la palabra de Dios con un sano entendimiento, que cuando Dios te va a usar, sea con una persona o sea con 1000, que tú le des la gloria y la honra a Dios por haberte utilizado, no al revés. Tu corazón engañado te desvía. ¿Qué quiere decir? Tu juicio. Mal juicio te desvía. Mis hermanos, está tremendo. Veamos las fuentes que evidencian por qué nosotros nos perdemos y nos vamos a un entendimiento incorrecto de Dios, tomando caminos conforme a nuestro propio juicio y a nuestro propio engaño. Y entonces, al parecer, lo que Dios hace es nada más ponernos la vara para que nosotros la jalemos en donde nosotros queremos estar, o ponernos el pozo para que nosotros nos hundamos más. ¿Se fija? O sea, no es Dios el que quiere que nos hundamos, sino nosotros en nuestro pobre entendimiento, comprensión y en nuestra conveniencia nos movemos conforme a quién? Conforme a mí mismo y a mi autoengaño. ¿Quién se pone entonces los tapones en los oídos y en los ojos? Nosotros mismos. ¿Se oye feo? Bueno, empieza a no caminar en el camino de Dios y empiezas a alimentarte de ¿qué? De cenizas.
porque te empiezas a alimentar de lo que los otros te van a dar. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que escucho la prédica todos los días, una prédica diaria, y le pregunto, ¿y cuánto leíste de la Biblia? Nada, nada, nada. Ok, gracias a Dios por la palabra, pero ¿te estás alimentando de qué? De cenizas. Te estás alimentando únicamente del predicador. Y es bueno, porque hay predicadores que hacen su esfuerzo espiritualmente hablando y son guiados por Dios. Pero es muy malo que tú no tengas tu propio alimento conforme Dios lo ha designado. Tu tiempo de comunión con Dios, tu tiempo de oración con Dios. Y estoy diciendo cosas diferentes. Mucha gente dice que oración y comunión es lo mismo. No, discúlpeme. Comunión es una cosa, oración otra cosa, y tu tiempo de lectura con Dios. Y ahora te voy a dar uno más clave. Tu tiempo con tu familia, con tu esposa, si es que la tienes, o tu esposo. Es tiempo de comunión también con Dios, porque Dios te da ese ministerio para que trabajes también con tu familia. ¿Continuamos? Les voy a dar nada más la primer fuente por cuestiones de tiempo. La primer fuente nada más. Y vamos a llamarle esto fuentes que causan nuestra falta de entendimiento espiritual. Fuentes que causan nuestra falta de entendimiento espiritual. Y la primer fuente que podemos encontrar en el contexto de estas mismas escrituras, como les dije y se los vuelvo a repetir, la respuesta está ahí en la Biblia. Dios nos la da. A veces el problema es que no la encontramos. Y yo he leído estas escrituras muchas veces y no la había encontrado. ¿Por qué tenemos que estar cieguitos, sorditos y duritos de corazón? Pero bueno, la primera respuesta que Dios nos da es la infidelidad. Número uno, la infidelidad. Primer fuente que podemos encontrar en el contexto de que nos ayude a que nosotros estemos alejándonos de Dios en nuestro propio contexto es la infidelidad. Ayúdame yendo a Isaías 48, versículo 8. Isaías 48, versículo 8. Y dice la palabra de Dios así. Si nunca lo habías oído, medítelo, medítelo. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. ¿Está escuchando lo que dice? O sea, no le está hablando a quién. Aquí le está hablando a los creyentes. ¿Se da cuenta? Porque sabía que siendo desleal, habías de qué? De desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué era lo que iban a hacer? Iban a conocer la palabra de Dios y le iban a ¿qué? A desobedecer. ¿Qué significa desobedecer? Una persona que no tiene fidelidad a quien le ha enseñado. La Biblia nos dice que siempre tenemos que tener mucho respeto por nuestros maestros, porque son quienes nos han enseñado. Tenemos que tener mucho respeto por aquel que te trajo a los caminos de Dios. O sea, nosotros no podemos hacer burla de eso. La palabra de Dios entonces especifica, si permaneces desleal, o infiel a Dios, no hay posibilidad que tú puedas entender espiritualmente su palabra. Podemos entender que Dios quita el entendimiento a los infieles y dentro de los infieles podemos encontrar una gran cantidad de personas. ¿Quiere mostrarse algún tipo de infiel divino? Piense en algún infiel divino. Por ejemplo, la religión que hablábamos de la luz del mundo. Su supuesto pastor ya no es pastor, es apóstol. Y su supuesto apóstol es la representación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo ya no es persona, sino Jesucristo es espíritu. Y entonces el que llega a ser el apóstol de esta religión, entonces es el espíritu divino de Jesucristo en su representación en carne. Wow, se ocupa mucha fe para creer eso. Se ocupa de veras extremadamente una gran fe para creer en eso. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo subió al cielo y así dijeron los ángeles, hey,
varones, ¿por qué están tristes? A ese Jesucristo que se vio ir, así se le verá venir. O sea, es decir, no hay más que un Jesucristo. Y ese Jesucristo tiene un cuerpo glorificado porque sus alumnos lo vieron, porque sus alumnos comieron con él. Ese Jesucristo comió, si usted recuerda, pescado y comió miel. Ese Jesucristo instruyó a sus alumnos y ese Jesucristo vino y les dijo, y permanecerán en Jerusalén y seréis testigos cuando hayan recibido el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo subió al cielo. Y ese es el Jesucristo que nosotros esperamos. Pero cuando nosotros somos infieles a la palabra, entonces podemos entender lo que nosotros queramos. Y de ahí pues que nosotros, mucha gente usted la va a encontrar dentro de la misma religión cristiana, y voy a decir religión, no el cuerpo de Cristo, que se dicen que son apóstoles. Cuando sabemos que la característica del apóstol únicamente se da en el libro de Hechos y se determina a los elegidos por Jesucristo como sus alumnos directos, entre ellos los 12 más Pablo. Mis hermanos, no hay más apóstoles. ¿Qué le andamos buscando? No, es que apóstol es el enviado. Ah, bueno, entonces sí, todos somos apóstoles, porque todos, sin excepción, los que están ahorita y los que están escuchando, ¿son qué? Apóstoles, mis hermanos. Por favor, apóstol no se traduce en autoridad. ¿Se traduce en qué? En un mandato de Dios a llevar el evangelio. Y ahora fíjese en eso. Un apóstol no se queda en una iglesia. Si vemos el ejemplo de Pablo, vemos el ejemplo de Pedro, a instruirlas y después ¿qué? Se iban. Hay que tener cuidado con nuestra fidelidad a Dios, mis hermanos. Lo voy a dejar aquí porque ya son las 8. Y vamos a continuar, si Dios permite, el próximo sábado con los otros, creo que son 6 puntos más, 4 puntos más. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en que seamos fieles a Él, a su palabra, que nos dé ese entendimiento celestial el día de hoy y que nos permita crecer en su espíritu. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Tu palabra es grande.